Hola, bienvenidos a todos al segundo vídeo del curso de Terraform. Espero que hayáis visto el primero antes de este. Yo creo que explicamos fundamentos muy importantes para poder seguir en este vídeo. Entonces, este vídeo lo vamos a focalizar en dos partes. La primera vamos a entender cómo se programa Terraform declarativamente. Vamos a ver detalles importantes y chulos para que podáis tener una base lo bastante sólida para programar en Terraform. Y segundo, vamos a entrar un poco más en detalle en el estado, que yo os expliqué qué era el estado en Terraform, cómo funciona en el vídeo anterior. En este caso vamos a también entrar un poco en detalles y cómo podemos jugar en el estado en determinadas situaciones. Y por último vamos a ver herramientas que puedan complementar Terraform, ¿no? Por ejemplo, para añadirlas en el CI/CD de la infraestructura con Terraform. Y pues nada, os dejo con Martí y que os va a explicar lo que hacemos. Vale, Joan, como el otro día dijiste, bueno, Terraform está formado por un conjunto de herramientas, ¿no? No es un lenguaje. Entonces, en este apartado, me quería centrar un poco a comentar esos bloques sintácticos que nos ofrece Terraform, que al final es el lenguaje que va a ser interpretado por ese core que nos comentaste el otro día. Así que vamos a ello, Joan. Vamos a ver un poco esos bloques de sintaxis y esos recursos, ¿no?, que nos ofrece Terraform para definir nuestra infraestructura. Primero vemos esos bloques que ya vimos anteriormente. Tenemos el bloque de Terraform que comparamos con un archivo de requirements donde definimos qué versión de proveedor vamos a estar utilizando, y luego pues esa parte de provider donde configuramos ese proveedor o esos proveedores que vamos a estar utilizando. Aquí también tenemos un bloque de un recurso, un resource, que también vimos, bueno, es un ejemplo, ¿no?, de una declaración de una instancia de EC2 de AWS, solo como ejemplo, en el que utilizamos, pues, bueno, le damos un identificador de imagen y le decimos el tipo de instancia que es, ¿no? Y luego ya vamos un poco a cosas más interesantes que aún no habíamos visto, como es el bloque de data. Hasta ahora todo lo que hemos visto son recursos que declaramos en Terraform y que Terraform se encarga de instanciarlo en el proveedor que estemos utilizando. ¿Qué pasa si nosotros necesitamos utilizar un recurso que lo necesitamos utilizar dentro del mundo de Terraform, pero no lo tenemos instanciado en el mundo de Terraform y tampoco nos interesa? Como podría ser algo que hemos hecho desde la UI de AWS o, por ejemplo, que lo hemos hecho con un servicio de infraestructuras code alternativo a Terraform. Pues no hay ningún problema porque Terraform nos provee de este elemento data que podemos utilizar para declarar un recurso ya existente en el proveedor y utilizarlo en nuestro proyecto de Terraform. En este caso, yo he hecho, como estamos trabajando con Local Stack, he declarado un bucket de S3 fuera de Terraform, utilizando la CLI de Local Stack. Y diréis, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago para traer ese recurso en el mundo de Terraform? Pues Terraform tiene una documentación. En este caso estamos en la documentación del proveedor de AWS, y si vemos aquí en ese árbol de secciones, justamente estamos en el grupo de buckets de S3, donde lo primero que vemos es el grupo de recursos. Aquí vamos a ver todos los recursos relacionados con un bucket de S3 que nos ofrece nuestro proveedor. En este caso, podríamos ver, pues, lo principal de la declaración de un bucket de S3. En toda esa parte, en esa documentación, vemos los atributos que son obligatorios, los atributos que son opcionales, qué configuración podemos darle en el recurso de bucket de S3. Pero si bajamos un poco más en ese árbol, en ese listado de recursos, vamos a encontrar otro apartado que es el apartado de Data Sources. En ese apartado encontramos, pues, el que estamos utilizando en caso de que queremos declarar un data source ya existente. Y si leemos un poco de esa documentación, vemos que la manera de referenciar ese bucket nos dice que es con el atributo bucket. Considerando que tenemos un bucket ya creado con el nombre de sample bucket, ahora mismo en ese proyecto ya podríamos trabajar con el objeto data AWS bucket sample, con todos los atributos que tiene ese bucket en nuestra infraestructura. Continuando con la sintaxis básica de Terraform, encontramos los locals. Esto en cualquier proyecto está. Y lo que hacemos con un local es asignar un nombre a un valor o a una expresión con el objetivo de poder reutilizarlo varias veces dentro del proyecto de Terraform, lo que nos ayuda a simplificar código, nos ayuda a modificar valores que utilizamos en varios momentos del proyecto. Y si estás familiarizado un poco con lenguajes de programación funcional, podríamos compararlo con una constante. Y bueno, la definición de los locals es muy
básica. Básicamente tenemos el bloque locals, que es un objeto, y dentro tenemos todos esos clave valor de cada local que vamos a declarar en nuestro proyecto. Y continuando un poco con este tema, tenemos las variables. Las variables son definiciones de objetos que tienen un tipo aceptado en el lenguaje de Terraform y que declaramos en el proyecto o el módulo en el que estamos trabajando sin dar valor. Esas variables sirven como parámetros de entrada que luego damos valor de distintas formas. Puede ser a partir de un archivo con la extensión tfvars a través de la CLI, y si no le damos valor, Terraform, cuando ejecutemos cualquier acción de las que ya hemos visto, como un apply, un plan, nos va a pedir qué valor queremos dar a esa variable. Vale, para ejemplificarlo, he definido este recurso que vuelve a ser un bucket de S3 de Amazon, que tiene una parte del nombre estática, que viene dada por ese valor de nuestro local bucket name, y una parte dinámica que le he dicho environment, que es típico, ¿no? Tener una parte dinámica con recursos que recreamos en cada entorno. Como podemos ver, el nombre de nuestro bucket está formado por la concatenación de nuestro local con nuestra parte dinámica, pero esta variable aún no tiene valor. Si ejecutamos nuestra comanda para que se aplique en la creación de ese recurso a nuestro local stack, vemos cómo nos pide que demos valor a la variable que hemos definido en nuestro código. En ese caso vamos a ponerle dep. Y aquí ya podemos ver que incluso en la planificación de lo que va a pasar, que nos dice que vamos a crear un recurso que es un AWS S3 Packet, tiene un nombre que es local static value, que era el valor que viene dado por nuestro local, concatenado con dep, que es el valor que hemos entrado al ejecutar nuestra comanda de apply. Y una de las cosas que nos permite Terraform es nuestra comanda indicarle el nombre de un archivo donde tenemos declarados el valor de las variables de entrada, como podría ser como un var file, y le indicamos el path a nuestro archivo, o también podemos decirle directamente el valor de nuestra variable con el parámetro var, y aquí le entramos el nombre de la variable y el valor. Y otra manera de dar valor a esas variables que tenemos definidas en Terraform es con las variables de entorno con el prefijo tfvar, como tenemos aquí en este ejemplo, en el que le pasamos en el contenedor de local stack la variable de entorno tfvar environment. Tened en cuenta que el nombre de la variable debe ser exactamente el mismo y el valor que le queremos dar. Entonces, si ejecutamos esto, vemos que hemos puesto testing a nuestro valor de la variable, y aquí en el nombre del bucket nos está añadiendo la parte que tenemos en el local y el valor que le hemos dado a la variable. Hay muchas veces que tenemos configuraciones muy similares y con partes parametrizables y que nos gustaría, pues, reutilizar. Con esto tenemos los módulos. Los módulos son un bloque de configuración que ya puede estar formado por un conjunto de archivos con múltiples recursos y lógicas que tienen de empaquetar esa configuración para ser reutilizado. Para utilizar un módulo debemos declarar ese recurso, bueno, ese elemento de módulo. En este caso, nuestro source es local, hace referencia al el origen en el que están los archivos que definen, que implementan este módulo. El source puede ser un directorio local, pero también puede ser un repositorio GitHub, también puede ser un bucket de S3 o cualquier storage del cloud. También puede ser una petición HTTP que nos proporcione ese conjunto de archivos. También tenemos ese atributo name. En los módulos podemos definir tantas variables de entrada como queramos, que van a ser esos parámetros, esos valores que parametrizamos y que luego se utilizan en nuestro módulo. Nuestro módulo, lo único que tiene sentido parametrizar, es un ejemplo muy simple, es el nombre del bucket, ¿no? Pues es el parámetro y el atributo que hemos añadido en nuestro módulo como parámetro de entrada, y que cuando nosotros utilizamos ese módulo tenemos que dar valor. Esos parámetros de entrada que encontramos cuando utilizamos un módulo, dentro del módulo en la implementación lo encontramos definido como una variable. La demás configuración de nuestro módulo, que en este caso es un bucket de S3 que coge de nombre el valor de nuestro parámetro de entrada, y un par de recursos más, que en este caso es una policy del bucket que nos da permiso de obtener los objetos y listar los objetos de este bucket. Como en muchos otros lenguajes, tenemos tipos, ¿no? Nuestros valores tienen un tipo. Aquí tenemos varios ejemplos. En ese caso, pues una string, una cadena de caracteres, un número. También tenemos booleanos, hay listas, hay mapas, hay conjuntos. Bueno, esto en la documentación se puede ver. Y luego también tenemos operadores, que esos operadores operan sobre los valores que tenemos. Un ejemplo podría ser, pues, comparar dos números. También podemos comparar dos strings. Podemos concatenar strings, podemos sumar, restar, multiplicar, un montón de cosas que también podemos ver todo en la documentación.
Y aparte también tenemos funciones nativas de Terraform que nos permiten realizar lógica, cálculos o transformaciones sobre nuestros valores. Yo en mi ejemplo solo he puesto uno porque si vais a la documentación veréis que sobre cada tipo de Terraform hay un montón de funciones. Así que para ejemplificarlo he utilizado el length sobre una lista. Para entender ese ejemplo, donde utilizamos el length, primero tenemos que entender el atributo de count en un recurso. El count nos va a crear tantos recursos como el número, el valor que le demos. En este caso, yo quiero crear un bucket de S3 por cada entorno que tengo y tengo todos mis entornos definidos en una lista que es un local, ¿no? Ese listado de environments en el que tenemos test, production y local. Utilizando la función de length vamos a crear tantos buckets como elementos de la lista environments. Y además, la funcionalidad de count nos permite acceder al índice del recurso en concreto que estamos creando, que ese índice es un número, por lo que podemos acceder al elemento de nuestra lista que estamos creando en ese momento y así dinamizar ciertos atributos con el valor del elemento, como en ese caso, por ejemplo, sería el nombre del bucket que va a contener el entorno del recurso que estamos creando. Y otro ejemplo en el que vemos otro uso del count, el count nos va a crear tantos recursos como el valor que le demos. Entonces, si le damos un 0, no nos va a crear ningún recurso, en cambio, si le damos un 1, nos va a crear solamente un recurso. En este caso, el valor que le estamos dando viene dado a partir de una expresión condicional, una expresión ternaria, ¿no? En el que si la expresión que hay en el primer argumento, en el primer parámetro de la expresión, evalúa como true, vamos a darle el valor 1 a count. Si evalúa como falso, vamos a dar 0 en el count. De esa forma, condicionalmente, a partir de la evaluación de una comparación, donde utilizamos esos operadores, vamos a poder crear recursos condicionalmente. Y otro ejemplo bastante chulo, donde hacemos un poco lo que hemos conseguido antes con el count, pero un poco más bonito, sería pues con el for each, ¿no? En este caso, en este for each le pasamos una lista de strings que convertimos a set. Podría ser que quisiésemos asegurarnos que solo tenemos un identificador con ese valor. Con el for each tenemos acceso directo, no tenemos que utilizar el índice como hemos hecho antes, sino que tenemos acceso al elemento que estamos tratando en esa iteración del for. Y bueno, esos serían unos cuantos ejemplos, pero como he dicho, hay un montón de ejemplos, hay un montón de funciones, hay un montón de expresiones que nos ofrece Terraform y para ir a verlos todos tendríamos que hacer muchos vídeos. Así que esa parte de funciones y expresiones quedaría aquí. Otro de los elementos que nos ofrece es un output. Un output lo podemos comparar bastante directamente con un return de una función. Los outputs normalmente nos permiten ofrecer ciertos atributos a terceros, ¿no? Tenemos dos ejemplos de utilizar outputs. Uno sería el caso que lo utilicemos en módulos y otro para multiproyectos de Terraform. Vamos a ver el primero, que sería en un módulo. En este caso, en nuestro módulo hemos definido un output que es el Read Access Policy ARN. ¿Qué estamos haciendo? Pues dar acceso a este atributo desde el exterior del módulo. Como podemos ver aquí, la sintaxis es pues, output, damos un nombre a ese output y el valor que tendrá ese output. Cuando lo utilizamos, nosotros todos los módulos que estén hechos a partir de este source van a tener acceso con esa sintaxis al valor de ese output, en este caso, pues módulo, website, porque es el nombre de nuestro módulo, y el nombre que le hemos dado al output. Y el otro caso de eso sería pues para multiproyectos de Terraform. Si nosotros queremos que otro proyecto de Terraform tenga acceso a un atributo o de nuestro proyecto, pues podemos retornar, podemos hacer output de los valores que queremos. Entonces, desde otro proyecto, teniendo acceso al estado de nuestro proyecto, podríamos acceder, en este caso, a sample bucket ARN. Ya para terminar, vamos a ver los workspace. Normalmente, cuando trabajamos con un proyecto de Terraform, tenemos un único estado. Lo que nos permiten los workspace es separar y tener un estado por cada workspace. Por ejemplo, si tenemos distintos entornos que van a utilizar todos el mismo código, vamos a tener un entorno por workspace, de manera que vamos a reutilizar ese código por cada entorno. Vale. Además, esos workspace tienen un nombre que luego en el proyecto en el código vamos a poder utilizar para dar valor a ciertos identificadores o nombres que se distingan solo por ese nombre de entorno de workspace. Súper, Martí, ahora ya sabemos cómo utilizar Terraform perfectamente,
cuándo utilizar qué recursos, por qué utilizar módulos y todas estas cosas. A mí me gustaría entrar un poco más en detalle en cómo funciona el estado y qué podemos hacer con el estado. Antes de empezar, quería hablar que hay diferentes formas de guardar el estado. ¿Qué quiere decir esto? Podemos guardar tanto de estado en local como en remoto. En todos los ejemplos que hemos hecho, el estado lo estamos guardando en local. ¿Por qué? Pues porque es más fácil de hacer demos y de explicarlo. Pero utilizar un estado en remoto aporta muchos beneficios, como podrían ser la colaboración, uno de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque si el estado está en remoto guardado, hay varios backends remotos que se le llama, están soportados por Terraform como AWS S3, en Azure, en varios sitios. Guardar este estado en remoto permite tener una mayor colaboración porque todos podemos utilizar el mismo estado. Si tenemos el estado en local, si queremos compartir el proyecto o trabajamos más de un developer, el problema es que no sabemos cuál es el estado. En cambio, si está definido remotamente, podemos colaborar. Además, que se puede hacer también logs. ¿Por qué necesitamos logs trabajando en Terraform? Pues por lo mismo de la base de datos, ¿no? Que no se esté cambiando las cosas en el mismo tiempo, dos procesos diferentes, o en este caso dos personas diferentes. Si, por ejemplo, Martí va a hacer un cambio, bloquea ninguna escritura en el estado, así, si el estado estaba bloqueado, no va a dejar de hacer nada. Entonces, solo una persona puede estar modificando al mismo tiempo, ¿vale? Eso solo quería aclararlo para que lo sepáis y lo tengáis en cuenta si nunca lleváis a Terraform un poco al siguiente nivel de este curso. Dicho esto, tengo unos ejemplos de cómo podemos jugar con el estado. Vamos a verlos y se entenderá mucho mejor. Vale, estoy en el mismo proyecto que el primer vídeo, ¿vale? En este caso, en la carpeta 3 de manejar el estado. Debo preparar lo mismo, un readme con todos los pasos. Vamos a empezar. Primero, como siempre, empezamos levantando el local stack. Como siempre, tengo problemas también. Dejadme solucionarlo. Vale. Problema solucionado, tenemos el Docker corriendo. Ya tenemos el local stack corriendo. Vamos a ver qué recursos tenemos definidos con Terraform. En este caso tenemos lo siguiente. Lo de siempre, ¿no? Lo que hemos dicho aquí sería como la definición que estamos utilizando y aquí los imports de estos providers. Entonces tenemos dos recursos, un web server y una base de datos. Los dos son EC2, ¿vale? Es súper cutre, pero lo importante es el ejemplo. Vamos a hacer el proceso normal, que sería a partir de estos recursos, a aplicarlos en el cloud, o sea, crearlos básicamente. Primero hacemos el init, que ya explicamos en el último vídeo, para inicializar el proyecto de Terraform. Seguidamente vamos a aplicar los cambios. Esto nos debería crear tanto la base de datos como el servidor web en recursos de C2. Vale, aquí vemos, bueno, tengo mucho zoom y se ve quizás un poco más, pero aquí se están creando todas las cosas. Vamos a decirle que sí. Vale, está creando. Perfecto, ya lo tenemos creado. Vale, ahora hacemos un poco de recapitulación. Estos recursos que hemos creado están reflejados tanto en el estado como creados en el cloud. Entonces, a partir de aquí, Terraform te proporciona comandos para ver el estado. En este caso, es el Terraform State List, ¿vale? Con el State List puedes ver todos los recursos que hay en el estado. Vamos a ver cuáles son esos recursos. Voy a quitar esto de aquí. Entonces, en este caso nos dice, vale, pues tienes dos recursos en el estado, la instancia database y la instancia web server. Vale. También nos proporciona un comando para ver este recurso. ¿Qué quiere decir esto? Como os explicamos, en verdad el estado está guardando mucha más información que la que definimos en el recurso en sí. ¿Por qué? Pues porque seguramente el cloud guarda muchas más cosas. Por ejemplo, por defecto te crea un identificador, te crea una IP, te crea, no sé, seguramente muchas cosas. Vamos a ver cuáles son estas cosas. Entonces, el show, si tú le indicas el recurso que quieres ver, que al final, si os fijáis, es nombre del recurso y identificador del recurso, ¿no? Déjame enseñaros en Terraform. Al final es esto, nombre del recurso y identificador del recurso. Volvemos al README y ejecutamos el show. Aquí sí que se ve un poco más, dejadme cerrar el lado. Entonces vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí nos enseña que tenemos este recurso, ¿vale? Y con toda esta información, por ejemplo, la AMI, que es la imagen de la S2, ¿no? La ARN, que es el identificador que os comentaba. Si tiene una IP pública asociada. ¿Veis cómo tiene mucha más información la región en que está? Por defecto, cuando tú creas un recurso en Terraform, no hace falta especificar muchas cosas, pero por defecto crea unas o otras, entonces es importante también en algún momento quizás os hace falta ver cuáles son esas cosas. Luego os quería poner en una situación. Imaginaros que, por lo que sea, vuestro proyecto de Terraform se hace muy grande. No es el caso, pero se hace muy grande. Y queréis gestionar todas las bases de datos desde otro proyecto de Terraform o otra subcarpeta. ¿Qué tendrías que hacer? Tendríamos muchas opciones, pues quizás podríamos duplicar dejar este recurso aquí y ponerlo en en otra carpeta, ¿no? Pero si queremos tener las cosas limpias y queremos quitar esto de aquí, ¿qué pasaría? Que la siguiente vez que vengamos a aplicar esto, como antes,
si vamos a aplicarlo, nos eliminaría el recurso. Y no es lo que queremos hacer, ¿no? Queremos básicamente moverlo. Uy, pero no debo haber guardado bien. A ver, ahora debería de decirnos, voy a eliminar esto, ¿veis? Y no es lo que queremos porque nos va a eliminar la base de datos, solo queremos moverla. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues lo que podríamos hacer es lo siguiente. También tenemos formas de eliminar cosas del estado, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a quitar ese recurso del estado, entonces como no está ya más en el código, no tiene sentido que esté en el estado tampoco, y no queremos eliminarlo, entonces lo eliminamos del estado y el siguiente apply, como no lo va a encontrar en el estado, tampoco va a intentar eliminarlo. Vais a ver lo siguiente, si yo aquí lo quitamos del estado, y lo hemos quitado también del código, si volvemos a ejecutar el apply, ya no detecta ningún cambio. ¿Por qué? Porque lo hemos quitado del estado. Que si os recordáis en el dibujo que os enseñé en el primer vídeo, decíamos que Terraform lo que hace es, primero, importar todos los últimos cambios que haya en el estado y a partir del estado con los últimos cambios y nuestro código proponer acciones como eliminar, no sé qué. ¿Qué pasa? Si ya no está en el estado y tampoco en el código, ya no nos va a proponer eliminarlo, obviamente. El ejemplo que he dicho antes, he dicho, queremos manejar la base de datos desde otra carpeta. Entonces lo que vamos a querer es no crear una base de datos nueva, porque ya la tenemos. Queremos tener el recurso de Terraform ahí, igual que teníamos en la carpeta actual, pero importarlo. Que Terraform permite importar recursos que ya existen. Para eso, lo que te pide es, obviamente, primero tener el recurso en el código y luego con un comando pasándolo a un identificador, puedes importarlo. ¿Qué identificador? Suelen ser los básicos. Hay varios. Si aquí volvemos un poco arriba, cuando hemos hecho el show, casi todos los recursos tienen identificadores. Por ejemplo, en este caso sería la RN es un identificador. Hay veces que también aquí tenemos una ID, que Amazon te da también un identificador de instancia. Entonces, cualquiera de estos sirve normalmente. ¿Cómo vamos a probar esto? De la siguiente forma, si volvemos aquí, antes hemos eliminado el estado del recurso y también del código. Entonces, lo que vamos a hacer es volver a ponerlo, pero en vez de hacer un apply que nos va a intentar crear, si nos fijamos ahora, si hago un apply, nos va a intentar crear otra vez la base de datos, porque como no está en el estado, ¿ves? Nos dice de crearla. Lo que vamos a hacer ahora a continuación es importar. Cogemos esto, que si os fijáis es lo de siempre, Terraform local, que por eso es por local stack, import, el nombre del recurso, el identificador del recurso y el identificador real del recurso. Bueno, eso es un formato que si lo utilizáis nunca os vais a acostumbrar a utilizarlo. Yo ejecuto esto y nos debería decir, se ha importado correctamente. Clar, perquè l'idea és diferent. Espera't, Vale. Hòstia. Oh, Espera, perquè està mal escrit. sí. Y perfecto, nos dice que se ha importado correctamente. Entonces el siguiente apply nos debe decir que todo está correcto y no va a cambiar, no va a añadir ninguna cosa. ¿Ves? Perfecto. Y nada, esto son casos prácticos que Martí os va a decir que pasan y que hay que usarlos varias veces. Pasa mucho cuando trabajas con mucho con infraestructura y tienes un proyecto bastante grande. Mueves cosas, quitas cosas del estado. Creo que es un ejemplo muy bueno para si os encontráis en una situación, podéis venir aquí y utilizar esta estrategia. Sí, o también, Joan, antes hemos visto el block de data, ¿no? Que es para referenciar a un recurso, pero ¿qué pasa si no solo quieres referenciarlo, sino que quieres introducirlo en un recurso de Terraform? Entonces, sería un caso de uso del import. Exacto. Antes he hablado de utilizar un estado para poder colaborar con más de una persona con Terraform. Entonces, si tienes un estado remoto, puedes colaborar con más de un developer, pueden trabajar en el mismo código de Terraform. Pero quizás ya no es suficiente con equipos muy grandes. Quizás si somos solo yo y Martí, nos sirve ejecutar Terraform en local, etcétera. Pero al que empieza a haber quizás un equipo más grande y que hay varias personas involucradas, lo interesante es aplicar prácticas buenas de CI/CD en Terraform. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, yo hago una PR enorme de cambios en GitHub y pongo una PR para el repositorio de Terraform. Eso va a salir un plan de acciones de a cambiar, a destruir, de muchas cosas. Entonces, quizás hay más de una persona involucrada en ver qué está pasando y si es correcto, si es lo que queremos, si no es lo que queremos. Con el flujo que os hemos explicado, lo que tendremos que hacer es, cada persona implicada debería ejecutar el plan en local y ver que los cambios tienen sentido y que no hay cosas raras. Pero hay herramientas
que nos permite mejorar esta colaboración. Por ejemplo, ver un plan en la PR, ¿no? Por ejemplo, yo hago estos cambios que he comentado, pero en la PR de GitHub nos aparece todos estos cambios. No solo por colaborar, también a nivel de seguridad. Los developers ejecutando todo en local necesitan permisos como individuos para hacer muchos cambios. En cambio, si todo el apply y el plan ocurre en una infraestructura segura y privada en el cloud o donde sea, luego con permisos solo de escribir en el repositorio de Terraform, son capaces de trabajar y llevar a cabo su trabajo sin la necesidad de tener muchos permisos. Hay varias formas, ¿no?, de conseguir esto. Por ejemplo, en vuestros pipelines, no sé qué, la herramienta que uséis, sea GitHub Actions, sea Jenkins, lo que sea, esos pipelines mismos podían tener los comandos de Terraform ahí a palo seco, tal cual. O hay proyectos muy interesantes que compartiremos uno llamado Atlantis. Dejadme que os comparta la pantalla. Este es el proyecto de Atlantis. Atlantis no deja de ser ese servidor que interactúa con GitHub, o creo que soporta otros servicios similares a GitHub, y sabe gestionar toda esta lógica. Para que veas un poco cómo funciona, cuando yo y Martí empezamos todo esto del canal de YouTube, nuestra idea primera era hacer un vídeo sobre esto, que no era complejo, que era bastante complejo y nunca hemos llegado a hacer, pero lo estamos configurando y tenemos un ejemplo. Aquí, si os fijáis, deja un output de los cambios que va a hacer, ¿no? Ahora ya sabéis un poco interpretar esto. Y aquí nos dice, mira, pues aquí va a hacer estos updates, ¿no? Y va a cambiar esto a false a true. Y va a crear este recurso Atlantis Template 2, ¿no? Esto probablemente, bueno, ya os digo, seguramente es porque el commit que había aquí añadía cosas y actualizaba cosas que se reflectaban en estos cambios de Terraform. Se podría llegar a comentar un comentario y decir, vale, apply esto, y esto desencadenaría una job de Atlantis que aplicaría estos cambios. Y quería enseñarlo porque creo que es una muy buena práctica, muy necesario cuando los equipos escalan quizás a más de 2 personas. Ya sería algo bastante necesario. Por último, también, por si nunca queréis ir más allá o estáis interesados, os quería presentar este proyecto, que quizás algún día hacemos un vídeo mucho más específico, seguramente que lo haremos, es una herramienta muy chula, que se llama Infracost. Y esto lo que hace es lo mismo que habíamos visto antes, ¿no? A partir de unos cambios generar un plan, pero en este caso lo que hace es, todos esos cambios que estás haciendo se van a repercutir en todos estos costes, ¿no? Mirad, si bajo un poco, se ve aquí. Mira, aquí se pone, monthly cost will be increased by 1050, 500 XX dólares. Entonces, creo que también es súper interesante tener herramientas así que complementen tu CI/CD para poder desplegar de la forma más segura, ¿no? A nosotros nos encanta Terraform, ¿no? Podríamos decir. Bastante. Y aún las posibilidades que hay alrededor de toda esa herramienta son infinitas y aún quedan cosas por ver. Pero esperemos que esa introducción al mundo de Terraform haya gustado y que la gente empiece a conocer un poco más, ¿no? Esa herramienta que cada vez yo la veo más, que se usa más y creo que no hay motivo por no usarla. El resumen sería: no uses nada con clics en ningún navegador para crear cosas en el cloud, sino usa Terraform. Y, y Exactamente. lo mismo, espero que os haya gustado el curso. Si os gusta, darle like y así haremos más cursos en el futuro que traen trabajo. Venga, que vaya muy bien. Genial. Adeu.